Dejé el comprobante de la transferencia por 8.500.000 pesos boca arriba sobre la fría isla de granito justo al lado de la cafetera de diseñador que yo misma había pagado hacía 3 meses. El papel era pequeño, casi insignificante frente a la vasta extensión de la piedra costosa, pero representaba el fin de una era y el comienzo de mi libertad. Me quedé de pie en el centro de la cocina observando la casa que supuestamente sería mi refugio. Era una residencia hermosa en lomas de Valle Verde, llena de luz natural y acabados de lujo, pero para mí se había convertido en una jaula de oro. Durante 68 años interpreté el papel de la mujer educada. Fui la hija que nunca causó problemas, la esposa que apoyó cada sueño de su marido y la madre que sacrificó sus propias necesidades por la felicidad de sus hijos. Pero mientras veía la camioneta blanca de Viviana estacionarse desde la ventana de la cocina, sentí una claridad fría y limpia que jamás había experimentado. Mi nombre es Margarita. Soy una maestra de historia jubilada de Querétaro. Por más de 3 décadas, compartí una modesta casa de estilo colonial con mi esposo Rogelio. Allí criamos a nuestros 2 hijos, plantamos árboles y construimos una vida basada en el trabajo duro y el respeto mutuo. Cuando Rogelio falleció hace 2 años, el silencio de esa casa se convirtió en un peso físico que ya era insoportable. Así que, cuando mi hijo Julián sugirió que me mudara con ellos, lo vi como un salvavidas. Vendí mi hogar, el único lugar donde me había sentido segura por 31 años, y me instalé en su suite de invitados. Lo que no me di cuenta era que a sus ojos no me mudaba como una madre. Me mudaba como empleada doméstica subsidiada y una futura cuenta de ahorros. Viviana azotó la puerta del auto y escuché el clic familiar de sus tacones sobre el pavimento. Era una mujer eficiente, de esas que organizan su vida por colores y esperan que todos los demás hagan lo mismo. Revisé mi reloj. Mi transporte ya esperaba a la vuelta de la esquina. Había sacado mis cajas mientras ellos estaban en el club y la escuela. Mis maletas ya estaban en la cajuela. Eché una última mirada a la cocina, el espacio donde preparé incontables comidas que apenas me agradecieron, y salí por la puerta lateral. El comprobante era el único adiós que merecían. Hoy el banco de Margarita cerraba oficialmente. Cuando llegué a la casa de Lomas de Valle Verde en marzo, la bienvenida se sintió genuina. O quizás yo estaba tan desesperada por afecto que me volví ciega ante las grietas en los cimientos. Julián me dio un abrazo fuerte y Viviana había puesto un jarrón con peonías frescas en el cuarto de visitas. Mis nietos Santi y Mariana eran mi mundo. Me entregué al papel de abuela servicial con la misma dedicación que tuve con mis alumnos por 34 años. No me importaba recogerlos del colegio a las 3 de la tarde, ni las interminables pilas de ropa que Viviana no tenía tiempo de lavar por su apretada agenda social. Me sentía útil. Sentía que me ganaba el lugar, aunque ya le había entregado a Julián un cheque por 900,000 pesos el día que llegué para ayudar con la transición. Pero el ambiente empezó a cambiar en cuanto la transferencia final de la venta de mi casa se reflejó en mi cuenta personal. Fue como un rastro en el aire que Viviana pudo olfatear. Se volvió cada vez más eficiente con sus peticiones. Empezó con el súper. Goyita, ya que vas a estar en la tienda, de todos modos podrías traerlo de la lista. Es más fácil si tú manejas el presupuesto de la comida, ya que te estás quedando aquí gratis, me dijo sin levantar la vista de su iPad. Luego vino la factura del jardinero, el mantenimiento de la alberca y la reparación inesperada del techo. Pagué cada vez. Me decía a mí misma que estaba bien, tenía el dinero, y para qué era sino para ayudar a mi hijo. Pero empecé a notar un patrón. Siempre que había una cuenta por pagar, Viviana
Era mi mejor amiga. Siempre que yo quería hablar de Rogelio, de mi día o de mi soledad, ella de pronto estaba muy ocupada con una conferencia o su clase de pilates. Me estaba convirtiendo en un fantasma en su casa, un fantasma que por casualidad tenía una cuenta bancaria muy saludable. Empecé a entender que mi cuarto de invitados no era un regalo de amor, era una unidad de renta donde el precio era mi dignidad y mis ahorros. Tenía 68 años, no demencia senil. Sé reconocer una extorsión cuando la veo. El punto de quiebre no ocurrió con una gran discusión. Sucedió de la manera más silenciosa posible. Era un martes de mayo, una tarde húmeda que olía a tierra mojada y a una tormenta inminente. Yo estaba en el cuarto de lavado doblando las camisas de vestir de Julián. Me esmeraba en mi trabajo planchando los cuellos justo como le gustaban a Rogelio. La casa estaba en silencio, o eso creía, hasta que escuché la voz de Viviana a través de las rejillas del aire que conectaban con la cocina. Estaba en altavoz con su amiga Lorena. No fue mi intención escuchar, pero al oír mi nombre, mis manos se congelaron sobre la secadora. Es como tener una sombra permanente. Lore, suspiró Viviana, seguido por el sonido del vino cayendo en una copa. Ya ni puedo andar por mi propia casa en toalla sin topármela. Y el olor siempre está cocinando esos guisos pesados y anticuados. El olor a col está pegado en las cortinas. Julián dice que tenemos que portarnos bien hasta que lo del fideicomiso y el resto del dinero de su casa se arregle. Pero Dios, estoy contando los días para poder moverla a ese lugar en Santa Úrsula. Es básicamente un depósito de ancianos, pero es barato y tienen unidad de memoria, por si se pone difícil. ¿Ella sabe que están buscando asilos?, preguntó Lorena. Por favor, está obsesionada con ser familia. Cree que es indispensable porque lava la ropa y paga el salmón orgánico. Viviana se rió un sonido agudo. Frío. Está tan desesperada porque la queramos que pagará lo que sea. Yo solo dejo que doble la ropa y firme los cheques. Es un trato justo por un cuarto, ¿no? Para julio tendremos la camioneta nueva y luego veremos lo de Santa Úrsula. Me quedé allí sosteniendo una camisa tibia que olía a suavizante de lavanda y sentí el pulso en mis oídos. No era una madre, ni siquiera era una invitada. Era una sombra y un trato. El aroma a lavanda, de repente, sentí que me asfixiaba. No entré furiosa a la cocina a lanzarle el vino en la cara, aunque la idea cruzó mi mente. 34 años en un salón de clases te enseñan que la mejor forma de lidiar con un abusivo no es gritando, sino superándolo en estrategia. No ganas siendo ruidosa, ganas estando preparada. Terminé de doblar la camisa, la puse en la canasta y caminé en silencio hacia mi cuarto. Me senté en mi pequeño escritorio y abrí mi laptop. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Llamé al señor Mendoza, el asesor financiero de toda la vida de Rogelio. Era un hombre de pocas palabras, un tipo serio que llevaba años diciéndome: Margarita, nunca entregue todas las llaves. Mendoza, dije con voz baja y firme: necesito mover todo. Quiero una cuenta nueva y privada donde el nombre de Julián no aparezca por ningún lado. Y necesito el contacto de un abogado inmobiliario que trabaje rápido. Se acabó la suite de invitados. Voy a comprar mi propia vida de vuelta. Las siguientes 6 semanas fueron una clase maestra de espionaje suburbano. Cada día seguía mi rutina. Recogía a los niños, cocinaba los guisos pesados que Viviana odiaba. Era la abuela invisible y perfecta. Pero mientras ellos estaban en sus oficinas y retiros, yo estaba desmantelando la vida que había construido en esa casa. No empaqué cajas grandes que levantaran sospechas. Empecé a depurar. Le dije a Viviana que estaba donando mis viejos diarios de clase y cosas de Rogelio a la iglesia. En realidad,
Los estaba llevando a una bodega con control de clima a 5 kilómetros de ahí. Fui silenciosa, fui servicial, fui el fantasma que ellos querían que fuera, pero un fantasma con un plan maestro. Ya no era una víctima de su conveniencia, era la arquitecta de mi propia salida. Socorro, mi mejor amiga del distrito escolar, se convirtió en mi cómplice. Habíamos pasado 30 años calificando exámenes juntas y ella sabía exactamente cómo guardar un secreto. Nos reuníamos para ir a la biblioteca, que en realidad eran recorridos por departamentos independientes. No buscaba un depósito, buscaba una fortaleza. Finalmente la encontramos en Residencial La Ribera. Era un edificio moderno en la zona norte con vista al río. No olía a col ni a viejo. Olía a cera de piso, a café recién hecho y a independencia. La unidad que elegí era un departamento de esquina en el 4º piso. Tenía ventanales de piso a techo que daban al oeste. Cuando me paré en esa sala vacía, con el sol bañando los pisos de madera, no me sentí sola. Por primera vez desde el funeral de Rogelio, sentí que podía respirar profundo. Firmé el contrato con mi propia pluma, usando el dinero que Viviana creía destinado para su nueva camioneta de lujo. El depósito fue fuerte, pero la paz mental no tiene precio. ¿Está todo bien, señora de la Torre?, preguntó la agente al ver que mis manos temblaban un poco al devolver la carpeta. Todo está finalmente bajo control, Patricia, respondí. He pasado toda mi vida asegurándome de que todos los demás estén cómodos. Creo que es hora de sentarme en mi propia silla. De vuelta en la casa de Lomas, empecé un registro secreto. Documenté cada centavo que había gastado en su estilo de vida el último año. Los 200,000 de la cocina, los 150,000 del jardín, los 80,000 del tutor privado de Mariana. No iba a demandarlo, soy madre, no un monstruo, pero iba a asegurarme de que supieran exactamente cuánto les costó perderme. Estaba preparando una última lección para mi hijo y la colegiatura iba a ser muy, muy alta. El día de la mudanza fue un miércoles elegido por sus ventajas tácticas. Julián tenía una conferencia obligatoria en la Ciudad de México que requería quedarse una noche. Viviana tenía su retiro mensual de bienestar en un spa en Valle de Bravo. Los niños estaban en un campamento de verano todo el día. Tenía una ventana de 8 horas para desaparecer. Contraté a una empresa de mudanzas profesionales experta en transiciones discretas. Llegaron a las 9 de la mañana, en punto, en un camión sin logotipos. Los cargadores parecían un equipo táctico. Sabían exactamente qué hacer. En menos de 3 horas, el cuarto de visitas quedó despojado de todo lo que me pertenecía. Mi sillón de lectura, la vieja lámpara de bronce de Rogelio, mi colección de libros de historia, todo estaba cargado y fuera. Me paré en el cuarto vacío mirando el colchón desnudo. No sentí tristeza, sentí una extraña satisfacción profesional. Les enseñé a mis alumnos que la historia la hacen quienes toman acción, no quienes esperan permiso. Hoy yo estaba haciendo mi propia historia. Caminé por la casa una última vez, asegurándome de no haber dejado ni un rastro de mi presencia. En la cocina vi los planos de la remodelación de Viviana sobre la isla de granito. Ya había tachado las palabras cuarto de visitas con un marcador rojo y escribió gimnasio/estudio de yoga. La frialdad de aquello no debería haberme sorprendido, pero verlo con mis propios ojos en su letra hizo que me hirviera la sangre. Saqué el comprobante de la transferencia, el que mostraba que los 8,500,000 pesos de la venta de mi casa habían sido movidos a un fideicomiso privado solo a mi nombre, y lo puse justo encima de sus planes para el gimnasio. Al lado dejé mi registro de sus deudas y una nota corta. No usé ira, usé hechos. A las 5:30 de la tarde
Estaba sentada en mi nuevo balcón en la ribera. Los mudanceros se habían ido hacía una hora. Socorro ya estaba ahí, ayudándome a desempacar las cajas de la cocina. El departamento estaba inundado por la luz dorada del atardecer. Era hermoso, silencioso y completamente mío. Había apagado mi celular toda la tarde, pero ahora, con una copa de vino blanco bien fría en la mano, decidí reingresar al mundo. En el momento en que lo encendí, el aparato empezó a vibrar sin control. 19 llamadas perdidas, 26 mensajes de texto. Los primeros eran de Julián preguntando dónde estaba. Los últimos eran de Viviana, cada vez más frenéticos. Julián: mamá, ¿dónde estás? Los niños ya llegaron y la casa está cerrada. Viviana dice que tu cuarto está vacío. Por favor, llámame. Viviana: Margarita, esto no es gracioso. ¿Dónde está el dinero de la casa? Mañana tenemos cita con el contratista. Habla ahora. Ignoré los mensajes y le di un sorbo a mi vino. Observé los autos en la avenida abajo, moviéndose como pequeñas hormigas hacia sus propias vidas. A las 6:30 de la tarde, Julián llamó de nuevo. Esta vez contesté. El silencio del otro lado duró 3 segundos antes de que su voz explotara por el altavoz. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Viviana está histérica. Dice que te llevaste todas tus cosas. Encontró un comprobante por millones de pesos. ¿Es el dinero de la casa de Querétaro? Se supone que íbamos a hablar de eso para el fondo de los niños y la expansión del negocio. No puedes simplemente moverlo. De hecho, Julián, dije con la voz tan calmada como si estuviera dictando una lista del súper si puedo. Es mi dinero, es mi casa y es mi vida. No estoy en el súper ni en la biblioteca. Estoy en mi casa. ¿Tu casa? ¿A qué te refieres con tu casa? La voz de Julián se estaba quebrando. Podía escuchar a Viviana de fondo con la voz como un cuchillo afilado. Tú vives con nosotros. Te dimos una suite. Te recibimos cuando te quedaste sola. No me recibieron, Julián. Me reclutaron, dije con firmeza. Necesitaban una nana, una empleada doméstica y un socio silencioso para sus deudas. Yo estaba feliz de ayudar porque te amaba, pero escuché a Viviana hablando con Lorena. Escuché lo de los guisos pesados y lo de la sombra permanente. Escuché su plan de depositarme en Santa Úrsula una vez que me hubieran exprimido el último centavo. ¿De verdad pensaron que no me daría cuenta? Fui maestra por 34 años. He atrapado a gente más lista que ustedes intentando hacer trampa en sus exámenes. Hubo un silencio largo y doloroso. Escuchaba los sollozos de Viviana, o quizás era solo rabia. Yo no sabía que ella había dicho eso exactamente, balbuceó Julián. Solo estábamos estresados, mamá. Es una casa grande y las cosas son caras. Y ahora van a ser todavía más caras, respondí. El registro que dejé en la barra suma exactamente lo que contribuí a su estilo de vida este año. Considérenlo mi regalo. Pero a partir de hoy ya no soy su colchón financiero. Si quieres ver a tu madre, eres bienvenido a llamar y hacer una cita para tomar un café. Pero no vuelvas a llamar para pedirme un préstamo o para que recoja a los niños. Estoy jubilada del magisterio y oficialmente me jubilo de las exigencias de esta familia. Colgué antes de que pudiera disculparse. No quería sus disculpas. Quería mi dignidad y por primera vez en años la tenía. El primer mes en la Ribera fue una revelación. No me había dado cuenta de cuánto me había encogido para caber en ese cuarto de visitas hasta que tuve un departamento entero para llenar. Pasaba mis mañanas leyendo frente a la ventana y mis tardes como voluntaria en la primaria local. Los niños allí no me veían como una carga. Me veían como la maestra Goya, la señora que sabía las mejores historias de la revolución y que siempre tenía un lápiz de repuesto. Fue la primera vez que me sentí como yo misma, Margarita, en lugar de la madre de alguien o la sombra de alguien.
Julián vino a visitarme 3 semanas después. No trajo a Viviana ni a los niños. Se veía más viejo. Tenía ojeras y llevaba una camisa que claramente no había sido planchada. Se sentó en mi nueva sala, apretando una taza de té como si fuera un salvavidas. Miró la lámpara de Rogelio, mis libreros, y finalmente me miró a mí. La casa está tan silenciosa, mamá susurró. Viviana y yo nos peleamos todo el tiempo. Sin tu ayuda, nos estamos ahogando con la hipoteca y los quehaceres. No me di cuenta de cuánto hacías. No me di cuenta de cuánto dejé que ella dijera. Olvidaste que yo era una persona, Julián, le dije suavemente. Tú y Viviana me vieron como un servicio. Vieron una llave de agua que podían abrir cada vez que necesitaban dinero o tiempo y olvidaron que las llaves se secan si no cuidas la fuente. No te odio. Ni siquiera odio a Viviana. Pero nunca más permitiré que me traten como un inconveniente en una casa que yo misma estoy pagando. Se quedó 2 horas. No hablamos de dinero. Hablamos de Rogelio. Por primera vez en años sentí que recuperaba a mi hijo, pero fue porque me recuperé a mí misma primero. Todavía pienso en el roble que plantamos en nuestra vieja casa el año que nació Julián. Rogelio solía decir que un roble es lo más honesto del mundo. No pide perdón por sus raíces y no pide permiso para crecer alto. Solo hace lo que debe hacer. Durante 68 años intenté ser un sauce doblándome ante la voluntad de todos, inclinándome en cualquier dirección que fuera conveniente para mi familia. Pero los sauces se rompen en la tormenta. Los robles resisten. Viviana y yo tenemos una relación cordial ahora. Nos vemos en los cumpleaños de los niños, que ahora organizo en un restaurante lindo cerca de mi departamento. Ella es cuidadosa con sus palabras. Sabe que ya no soy una sombra permanente de la que puede deshacerse. Soy una mujer con recursos propios y una mente muy lúcida. Se dio cuenta demasiado tarde de que al intentar arrinconarme, en realidad me estaba empujando hacia la puerta y me llevaba todos mis recursos conmigo. A cualquiera que esté sentado en un cuarto de visitas ahora mismo, escuchando la vida pasar a su alrededor, en lugar de vivirla, escúchenme, no es demasiado tarde. No son demasiado viejos. El amor de sus hijos es algo hermoso, pero nunca debería ser el rescate de su amor propio. Si los tratan como una carga, es porque han permitido que ellos olviden su valor. Tengo 68 años. Vivo en un 4º piso con vista al río. Tengo una mejor amiga que toma vino conmigo los martes y un salón lleno de niños que creen que soy una heroína. Ya no soy una madre que se está quedando con la familia. Soy una mujer que ha construido la suya propia. He aprendido que lo más difícil del mundo no es estar sola. Es estar con personas que te hacen sentir sola. Y no volveré a ser esa mujer nunca más. Finalmente, después de una vida eligiendo a los demás, me he elegido a mí misma. Y la vista desde aquí es absolutamente magnífica.